días. Muchas gracias a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología por la confianza y la invitación, y también a Laboratorios Mayem. Bueno, nos pidieron preparar el tema del síndrome genitourinario de la menopausia. Vamos a hablar hoy sobre algunas definiciones, diagnósticos, las implicaciones clínicas que va a tener este síndrome, tanto en la vía urinaria como en el tracto genital, su tratamiento y los riesgos asociados a no hacer nada con estas pacientes, y también los riesgos asociados reales del tratamiento. Sí, todos sabemos aquí que es menopausia, pero hoy yo no vengo a hablar de menopausia. Yo vengo a hablar hoy sobre el impacto que tiene en el tracto urinario, en el tracto genital, que ha hecho que se convierta y se haya definido como un síndrome lo que pasa en la menopausia con las pacientes. ¿Y por qué? Bueno, porque el 55% de la población es envejeciente y más del 60% de la población mayor de 80 años es femenina. Entonces, tenemos que empezar a ponerle más atención al proceso de envejecimiento de la mujer y a tratar de mejorar la calidad de vida de todas las pacientes que pasan tanto por un consultorio de urología como por un consultorio de ginecología. ¿Y por qué? Bueno, porque en el envejecimiento no solamente baja los estrógenos, sino que hay un proceso de deterioro del tracto urinario bajo, todo lo que implica la vejiga, la uretra y el piso pélvico de las pacientes. Y también estamos aquí hoy porque, a pesar de que la mayoría de las pacientes que entran en un proceso de menopausia van a tener algún síntoma en su vía urinaria, solamente un 10% recibe un tratamiento indicado por su médico y ofrecido por su médico de primera instancia. Entonces, esta es la parte que yo quiero que nos llevemos como mensaje el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos para estar atentos a estos síntomas que presentan las pacientes y nosotros empezar a ofrecerle un tratamiento activo para su síndrome genitourinario de la menopausia, que es, desde el 2014 ya se definió como un síndrome y dejamos atrás el término de vaginitis atrófica, porque ya nos hemos dado cuenta de que interfiere tanto en los síntomas del tracto urinario bajo como en los síntomas que puede tener la paciente a nivel de la vagina. Cuando vemos una vagina atrófica, una vulva atrófica, hay muchas más cosas pasando en esta mujer. Entonces, esta baja de estrógenos, tanto en sangre como en los receptores de estrógenos que hay en la vejiga, en la uretra, en el piso pélvico, en el anillo pericervical, etcétera, todo esto va a generar cambios asociados a la menopausia. Estos cambios van a ir desde qué pasa con la microbiota vaginal, qué pasa con ese ambiente, el microbioma es como el ecosistema de la vagina, qué pasa con el glucógeno, va bajando, el lactato va bajando, la vagina se pone más alcalina y eso genera un ambiente donde van a sobrevivir más las bacterias que son patógenas de la vía urinaria, que sobreviven en un pH alcalino. Esta es la principal razón por la que tenemos que estar atentos a esos cambios que empiezan a darse durante la menopausia. Desde hace muchísimos años, desde los 80, ya los estudios en humanos y en animales empezaron a darse cuenta de que había afinidad de receptores de estrógenos por la vía urinaria, pero eran informaciones que no sabíamos qué teníamos que hacer con ellas. Hoy sabemos que los receptores de estrógenos en este nivel que hablamos, en uretra, en el trígono, en el músculo de la vejiga, en la vagina, regulan la proliferación del epitelio vaginal y mantienen la integridad del flujo sanguíneo, y también los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo y el deseo sexual. Y también van a regular lo que es el pH. Cuando el pH está por encima de 4.4, entonces vamos a tener menores concentraciones de glicógeno. Eso lo sabíamos desde el año 75, pero también era información que para nosotros no era relevante, solamente sabíamos, pero no la importancia que tenía esto. Y en la microbiota vaginal, finalmente, como hay ese desbalance del pH que viene generándose por la baja de glicógeno, al final vamos a tener más patógenos a nivel de la vagina, que son la puerta de entrada para que llegue un germen también a la vía urinaria. Entonces, al final de cuentas, esta disminución del colágeno y de la elastina va haciendo que se pierda la flexibilidad y la elasticidad de la vagina, y que también va a influir la disminución del flujo sanguíneo en estos cambios que se van dando. Eso era un repaso básico sobre qué pasa cuando bajan los estrógenos a nivel del tracto urinario y del tracto genital bajo. Entonces, el historial
que vamos a tener de estos pacientes es lo que nos va a llevar a hacer el diagnóstico. Cuando vemos una paciente que se le va a hacer un examen físico de su piso pélvico y que la paciente lo primero que hace es que se retrae, que le molesta, que le duele incluso la palpación, la penetración, esa vagina que se va viendo enrojecida, que se ve reseca, etcétera, son las cosas que nosotros debemos activamente estar preguntándoles a las pacientes en el consultorio y que nos deben prender esa chispa. No solamente que a la paciente le molestó un examen físico, sino qué impacto está teniendo esa deficiencia de estrógenos en la calidad de vida de esa paciente y en el funcionamiento de su vía urinaria. Son las preguntas que nos corresponden a nosotros empezar a hacer en nuestros consultorios de manera activa con el paciente, no ser solamente una escucha activa de lo que la paciente tiene miedo de decir y no nos dice. Entonces, a nivel de la vía urinaria vamos a tener síntomas que deben ser parte del interrogatorio en un consultorio también de ginecología de las pacientes. Hay muchas de estas pacientes que no van a ningún otro médico, llegan al urólogo por muchísimas otras razones, pero van al ginecólogo. Entonces debemos empezar a preguntarle a estas pacientes si están orinando con mucha frecuencia, si le da deseo urgente de orinar, si hay escapes de orina, si se está levantando más de una vez en la noche a orinar, si ha visto sangre en su orina o verlo en el examen de orina también. Cuando empiezan a hacer infecciones urinarias recurrentes que ya se nos van saliendo de las manos y no hemos tomado estas normativas de ver qué puedo hacer yo también con esta paciente, aparte de darle un antibiótico, son las cosas que debemos empezar a preguntarle si no lo estamos haciendo y seguir haciéndolo más activamente en los consultorios cuando las pacientes van a su consulta regular. Entonces, también tenemos que pensar que hay un grupo de pacientes que tienen una baja de estrógenos, aunque no están en la edad de menopausia, y que también pueden estar desarrollando, cuando tienen síntomas, un síndrome geniturinario de la menopausia. Por ejemplo, una paciente que tiene infección urinaria recurrente y está en anticonceptivos orales, pueden tener un síndrome de baja de estrógenos a nivel del tracto urinario. Son cosas que tenemos nosotros también que empezar a tener pendiente, que no solamente hay que estar en edad menopausia para tener unos síntomas del tracto urinario bajo que estén relacionados a la baja de estrógenos. Siempre preguntar a las pacientes sobre el hábito sexual como parte de su consulta rutinaria, de si tiene algún tipo de dispareunia, si tiene dolor a nivel pélvico, si se siente reseca, etcétera. Y también puede ser muy útil la utilización del índice de salud vaginal, donde podemos o tener una tablita o tener parámetros que sabemos que tenemos que ir a ver cuando se hace la inspección de los genitales. El tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia va a estar dirigido a mejorar el alivio de las incomodidades que pueda dar tanto con la relación sexual como con las implicaciones que pueda tener el síndrome geniturinario a nivel del tracto urinario bajo. Llámese si está haciendo infecciones, si está incontinente, si lo que le molesta es la penetración, si solamente es la resequedad, etcétera. Entonces, dentro de los tratamientos no prescritos están los relajantes, los refrescantes vaginales y los lubricantes. Tenemos diferentes tipos de estos que van a tener un rol principalmente en el alivio del momento del coito o en el alivio solamente de la sensación de resequedad vaginal. Van a actuar mejorando el momento de la penetración y eso hace que haya menos movilización de bacterias cuando se tiene una relación porque hay menos fricción. Los beneficios van a estar dirigidos principalmente a ese, pero tiene la limitación de que solamente va a mejorar un alivio de ese momento de la penetración, pero no tiene un efecto en lo que está pasando en la vagina como tal. Y cuando vayamos a seleccionarlos, tratar de, por ejemplo, una paciente que está en etapa de menopausia, de que sea un lubricante a base de agua o de silicón, que no tenga parabenos, etcétera. Si es una paciente que tiene relaciones con preservativo, no indicar un lubricante oleoso porque puede hacer que el preservativo se salga, etcétera. Y también tener pendiente que los lubricantes calientes empeoran los síntomas del síndrome geniturinario de la menopausia. También aclararle esto a las pacientes. Cosas que no nos van a funcionar para el síndrome geniturinario de la menopausia, por ejemplo, directamente para mejorar los efectos de la baja de estrógeno, ni los dilatadores vaginales de manera aislada, o las terapias de piso pélvico, porque no nos van a mejorar los cambios que se están generando a nivel de la vagina.
En cuanto a los tratamientos prescritos, los tratamientos que son recetados, que no es que el paciente lo va a ir a buscar en la farmacia sin una indicación médica, el tratamiento que ha demostrado con el tiempo que tiene un efecto real a nivel de los receptores de la uretra, de la vejiga, de la vagina, son las terapias de restitución hormonal vaginal. La terapia de restitución sistémica, los inyectados, los tomados, los pellets, no me van a tener un efecto a nivel de todos estos cambios que hemos visto. No me van a cambiar el pH, no me van a cambiar la lubricación vaginal, no me van a cambiar la cantidad de glicógeno ni de lactobacilos a nivel de la vagina. Entonces, no van a mejorar el síndrome genitourinario de la menopausia porque no tiene un efecto a nivel de esos receptores que están ahí debajo. Recuerden que el sistema genitourinario tiene un origen embriológico común y de ahí es que vienen que todos estos receptores están conectados y las sensibilidades tanto de la vagina como del piso pélvico. Los compuestos de estradiol vienen en diferentes presentaciones, en cremas, en óvulos, en anillos, y van a tener unos niveles variables de movilización de estrógenos de estradiol en sangre. También están los estimulantes de los receptores de estrógenos, como el ospemifeno, que también está teniendo mucho auge con relación al tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, y más recientemente se ha encontrado que los preparados de estriol de baja dosis y de ultra baja dosis no modifican los niveles de estradiol en sangre cuando se le da un seguimiento a 2 años. Entonces, estos son los medicamentos que tenemos que ir enfocándonos en brindarle a nuestras pacientes un tratamiento que sea efectivo para su síndrome genitourinario y que sea seguro con relación a que esa paciente sí o sí se va a mantener en niveles menopáusicos en sangre de estrógenos y que no va a tener un efecto sistémico este tratamiento que estoy utilizando para mejorar estos síntomas. Entonces, a nivel de la microbioma vaginal, como va a haber un aumento de glicógeno y ya va a haber lactobacillus, entonces va a aumentar el lactato y esto va a hacer que el pH vaginal se me mantenga por debajo de 4.5, que es el pH que me evita un sobrecrecimiento de patógenos y que estimula a la madurez del urotelio. También el uso de los estrógenos vaginales va a hacer que aumenten la cantidad de receptores de estrógenos, porque acuérdense que estos van a actuar sobre los receptores de estrógenos alfa y beta, que son los que actúan por transcripción genética. Entonces, eso va a hacer que otras células también tengan sus receptores de estrógenos activados. O sea, no solamente van a mejorar esta parte del pH, sino que se van a regenerar los receptores de estrógenos. Y en estas pacientes lo que se recomienda es que se use la crema de estrógeno vaginal por 1 mes o por 3 semanas mínimo, todas las noches, y luego se quede en una dosis de mantenimiento de por lo menos 2 a 3 veces a la semana como un tratamiento de por vida, porque esta baja de los estrógenos vaginales y genitourinarios no va a modificarse, sino que va a seguir en aumento a medida que vaya pasando el tiempo. Se ha hablado sobre el uso de la testosterona a nivel vaginal, sin embargo, el único estudio que ha sido de buen nivel científico solamente tiene un grupo de menos de 20 pacientes con un seguimiento a menos de 2 años, entonces no sabemos cuál es el efecto real de la testosterona vaginal en el síndrome genitourinario de la menopausia. Por otro lado, tenemos otros tipos de terapias emergentes, como es el uso del láser vaginal. Es una terapia que está siendo muy promisoria, sin embargo, todavía falta que tengamos homogeneidad en los resultados de los estudios. Hay muchos estudios que están todavía en un momento donde aparece mucho riesgo de sesgo en cuanto a la inclusión de pacientes, a la selección, a cuántas terapias tengo que darles, cuántas sesiones, a qué frecuencia, etcétera. Entonces, eso ha retrasado el establecimiento del tratamiento de láser vaginal como tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia como una terapia sólida, sino que sigue siendo todavía una terapia en evolución que necesita un nivel de evidencia superior y la prueba del tiempo con este nivel de evidencia para saber que sí va a ser efectiva en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Aunque los resultados son buenos, todavía no estamos ahí. Entonces,
tenemos receptores de estrógenos en todos estos lugares que tengo marcados ahí con las flechas, en el anillo pericervical, en la vagina, en la vejiga, en el trígono, en la uretra, en el músculo de la vejiga, en el piso pélvico. Y esto va a tener un impacto que tenemos nosotros que tener pendientes. No solamente es que esta paciente tiene los efectos de la baja de estrógeno, sino que va a tener cosas que se van sumando a su proceso de edad y a su proceso biológico, donde también es una etapa donde aumenta la incontinencia urinaria. Después de los 54 años se dispara la cantidad de mujeres que viven con incontinencia urinaria cada día, aunque no lo digan. Eso es lo que debemos nosotros preguntarle a nuestras pacientes en nuestros consultorios. Y también con el envejecimiento va disminuyendo la función de la uretra, hay menos capacidad de que la uretra pueda retener orina, va disminuyendo esa capacidad de continencia y también hay un deterioro entre el control que tiene el cerebro sobre la vejiga a medida que la paciente va envejeciendo, y a donde vamos es que vamos a tener más mujeres longevas. Eso es lo que se proyecta para el 2030 y en adelante. Entonces, todavía no sabemos si hay una causa o que si son causa o efecto, pero sí sabemos que las mujeres menopáusicas tienen más incontinencia urinaria de estrés, tienen más vejiga hiperactiva, tienen más prolapso órgano-pelviano, se levantan más de noche a orinar, tienen más nocturia y tienen más riesgo de infección urinaria recurrente. Entonces, no podemos manejar un síndrome genitourinario de la menopausia sin pensar en que esta paciente es un ente integral que también tiene otras cosas pasando ahí abajo que puede o puede no ser porque tiene el síndrome genitourinario de la menopausia, pero que debemos manejarla en conjunto y tenerlo pendiente. Entonces, en este grupo de pacientes, por ejemplo, una vejiga hiperactiva es mucho más difícil de manejar porque ¿cómo manejamos la vejiga hiperactiva? Casi siempre llega una paciente, tiene urgencia, yo le doy un anticolinérgico, pero ¿qué pasa? Ese anticolinérgico, que la mayoría actúan a nivel de los receptores M1, va a permitir que ese fármaco llegue al cerebro de esa paciente y me la va a poner en riesgo de tener daño cognitivo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, las recomendaciones actuales es que en pacientes de más de 65 años no usemos un anticolinérgico que va a bloquear los receptores M1 como primera línea. Entonces, el manejo de esta paciente menopáusica con vejiga hiperactiva va a ser diferente. Tenemos que darle un enfoque diferente porque a excepción de la darifenacina, todos los demás anticolinérgicos que tenemos en el mercado van a producir un trastorno cognitivo y este grupo de edad es el grupo más frágil. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que ser muy insistentes en educarlas, en que eviten los irritantes de la vejiga, por ejemplo, como puede ser la cafeína, que no consuma más de 2 porciones del cafecito que nosotros nos bebemos, que es un café expreso con altas dosis de cafeína, el café de greca. Y también recomendarle, antes de llegar a la terapia medicamentosa, otras cosas que puedan mejorarle cómo está esa sensibilidad en esa vejiga, cómo está ese músculo detrusor, y dentro de estas está la utilización de los estrógenos vaginales locales como un tratamiento de segunda línea en las mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia que tienen síntomas de vejiga hiperactiva, porque le va a generar todos estos beneficios que hablamos, pero también tiene un impacto positivo en cuanto al efecto de algunas bacterias de esa microbiota que mejoran los síntomas de vejiga hiperactiva. Entonces, nuestro algoritmo debe cambiar en estas pacientes que están en edad menopáusica. Por ejemplo, si es una incontinencia urinaria de esfuerzos, se manda primero a terapia de piso pélvico, luego pasamos por los procesos de cirugía, porque no es lo mismo una malla en una uretra de una paciente premenopáusica que en una paciente menopáusica que tengo que ponerle restitución hormonal local y mantenérsela de por vida. Igual, si tengo una incontinencia de urgencia, que es la que me da la vejiga hiperactiva, primero modifico el estilo de vida, como les hablé, de la cafeína, etcétera, restituyo hormonal local, reevalúo a esa paciente y si le fue bien con la restitución hormonal vaginal, no tengo que poner a la paciente en un anticolinérgico adicional que me la va a poner en este riesgo que les hablé del trastorno cognitivo. Estas pacientes que tienen incontinencia y que ya son envejecientes también tienen mayor riesgo de caídas. Estas pacientes que van al baño con problemas de movilización y que son mayores de 65 años y tienen por lo menos incontinencia urinaria de urgencia y aumento de la frecuencia urinaria, tienen 73% de riesgo de caída con relación a otras pacientes que no tienen incontinencia urinaria. Entonces, estos síntomas, si nosotros no los preguntamos
activamente en el consultorio y nadie lo habla o no lo manejamos porque la señora es mayor, tenemos a esta paciente en un riesgo incluso de mortalidad. Por ejemplo, la paciente que se levanta de noche a orinar, que se levanta más de 2 a 3 veces de noche a orinar, tiene mayor riesgo de caídas, tiene mayor riesgo de morir por un evento cardiovascular. Cada vez que una persona se para de noche a orinar, tiene un riesgo, ese cambio postural, de hacer un evento cardíaco, si la paciente tiene algún riesgo. Y en este grupo de pacientes particular, hay algo que hay que tener pendiente. Una paciente que se levanta de noche a orinar y que es menopáusica puede ser por muchos factores, no solamente porque su vía urinaria puede estar alterada por los síntomas de la menopausia, sino que los cambios que se producen en cuanto a la inhibición de la falta de inhibición de la hormona antidiurética y los cambios en la excreción de calcio, que son por la baja de estrógeno sistémico, también se asocia a que se produzca más orina de noche. Entonces, estas pacientes que se levantan de noche a orinar necesitan una terapia de restitución sistémica, no solamente algo vaginal, porque estas pacientes están en más riesgos de morirse por una caída o por un evento cardiovascular. Te levantas de noche a orinar más de 2 a 3 veces, debe ser parte de la consulta normal de una paciente que está en edad de menopausia. Y no podemos olvidarnos de que la menopausia es uno de los factores de riesgo de hacer infección urinaria recurrente y que dentro de estas medidas también tenemos que tomar en cuenta no solamente indicar un antibiótico cada vez que la paciente va con la infección, sino utilizar todos los métodos no antibióticos que tenemos en el mercado y disponibles para que esta paciente pueda evitar tener tantas infecciones urinarias recurrentes. Los estrógenos vaginales, los probióticos, los componentes de arándano juegan un papel fundamental dentro de este tratamiento no antibiótico para prevenir las infecciones de vías urinarias recurrentes. También los síntomas del tracto urinario bajo aumentan y empeoran a medida que aumentan los índices de sobrepeso y obesidad, y sabemos que en esta etapa de la vida las pacientes tienen también biológicamente un aumento en el peso y unos cambios que le impiden tener una regulación del peso. Entonces, las recomendaciones nutricionales en nuestras pacientes que van entrando en obesidad y menopausia también deben ser parte de las cosas que debemos tener pendientes en nuestras consultas rutinarias. Hay algunos mitos que los vamos a desmontar de acuerdo a cuál es la evidencia que hay a nivel mundial y las tendencias mundiales con relación a cómo nosotros enfrentamos estas pacientes. Por ejemplo, una paciente que tiene un riesgo de cáncer de mama y una paciente que está en tratamiento de cáncer de mama va a desarrollar un síndrome genitourinario de la menopausia en un alto porcentaje. ¿Y qué es la tendencia actual con relación a los cánceres? Bueno, cronificar la enfermedad, que encontremos tumores más tempranos, que podamos manejar estas pacientes, y después de que se trata el cáncer queda la calidad de vida. Entonces, estas pacientes a las que les estamos cronificando sus cánceres van a tener consecuencias de sus tratamientos que nosotros vamos a tener que enfrentar y que vamos a tener que ayudarlas a manejar. Entonces, en estas pacientes ha venido resurgiendo el tema de si hay un riesgo o no con el advenimiento de los tratamientos de baja dosis de estrógenos, porque los prospectos de los medicamentos estaban de acuerdo a lo que era la terapia sistémica, ¿no? A la terapia restitución vaginal con bajas dosis de estrógenos. Entonces, eso ha hecho que se haga una revisión de cuál es el efecto real de la terapia de baja dosis con relación al efecto sistémico y a los riesgos que puede tener una paciente de desarrollar un cáncer de mama o de que un cáncer vuelva. Entonces, eso ha hecho que nos hayamos dado cuenta de que las dosis bajas de estrógenos en la vagina no tienen un efecto biológico sistémico y que no ponen a las pacientes en riesgo de desarrollar un cáncer ni que venga una recurrencia del cáncer. Entonces, excepto en una paciente que está con un inhibidor de aromatasa, se puede utilizar, aún esté en tratamiento para el cáncer de mama, los estrógenos vaginales. ¿Por qué los inhibidores de aromatasa? Bueno, porque los inhibidores de aromatasa van a bloquear el eje completo y entonces van a buscar unos niveles de estradiol en 0. Y entonces, como algunos preparados de estradiol vaginal
estaban generando algo de niveles de estrógenos, entonces no se sabe si interfiere o no, genera dudas, pero con la comunicación con el oncólogo se puede aplicar si la paciente no está en un riesgo de acuerdo al oncólogo. Entonces, no aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama ni de que vuelva un cáncer de mama en una paciente que tiene necesidad de restituir sus estrógenos vaginales porque quiere una calidad de vida, no quiere resequedad, no quiere infecciones de orina, quiere reactivar su vida sexual. Entonces, esto es un punto a tener pendiente. Tampoco aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y tampoco aumenta el riesgo de tumores uroteliales, o sea, tumores de la vía urinaria. Y el otro mito es que estas pacientes menopáusicas tienen interés de abandonar su vida sexual. Pues no. Tienen interés de continuarlas, pero la mayoría tiene molestias y ha decidido abandonarlo, pero quisieran retomarlo. ¿Y qué pasa? Bueno, que los hombres también se están poniendo prótesis, yo lo veo todos los días en el consultorio de urología, y los niveles de satisfacción de los pacientes envejecientes que tienen prótesis peniana es muy bueno. Y cuando se ha visto en los estudios poblacionales en Europa, del 40 al 91% de las mujeres están o quisieran estar sexualmente activas. Entonces, esta es la parte donde nosotros también tenemos que actuar con relación a calidad de vida. La vida sexual es parte de la calidad de vida, de salud mental, y que nosotros tenemos que tener pendiente en estas pacientes, no asumir que no les interesa la vida sexual, sino preguntar y entonces trabajar de acuerdo a la medicina basada en el paciente. En definitiva, como ven aquí en la imagen que les queda a su derecha, el síndrome genitourinario de la menopausia y la baja de los niveles de estrógenos no se va a detener en esta paciente. Es una enfermedad crónica que empeora con los años y que si queremos tener un resultado a largo plazo con nuestras pacientes, es parte del trabajo de nosotros concientizarlas con relación a que los tratamientos tienen que ser de por vida, a que hay un compromiso del uso de los tratamientos y a los efectos negativos de no utilizarlo. Nos toca concientizar a nosotros cada día a las pacientes. Las tecnologías láser siguen siendo promisorias, pero los estudios todavía son heterogéneos. Llámese, si le vas a dar láser vaginal a la paciente, ponle el estrógeno también para que tengas el beneficio neto máximo demostrado, porque los estrógenos por vía vaginal son la modalidad que han mostrado un beneficio mayor de los síntomas a largo plazo y consistente. Entonces, este es el mensaje final que quisiera que llevaran a casa. Quedo yo aquí a la orden y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, este es el momento para aclarar cualquier duda a la doctora. Si alguien tiene alguna pregunta o intervención. Doctora. Gracias. ¿Qué recomendaría en pacientes menopáusicas, diabéticas, hipertensas, con trastorno de orina no quirúrgica, que además usan antihipertensivos con diuréticos? Sí, usted dice trastorno de la orina como incontinencia urinaria, urgencia urinaria y esto. Exactamente. Ok, sí, la modificación del estilo de vida en la vejiga hiperactiva, que es el diagnóstico final con el que la mayoría de las personas con incontinencia de urgencia terminan, es la modificación del estilo de vida. Eso incluye lo que les comenté de la cafeína. Todo lo que sea que haga que la orina llegue rápido a la vejiga, empeora los síntomas de vejiga hiperactiva. Diuréticos, depurativos, todos esos jugos verdes, las bebidas energizantes, las bebidas con gas en sentido general, todo lo empeora. Entonces, en este tipo de pacientes, en comunicación con el cardiólogo, generalmente yo le mando una nota explicándole que la paciente tiene una vejiga hiperactiva y que si sus condiciones le permiten hacer una modificación en la medicación, se le pueda retirar el diurético. Ahora bien, en estas pacientes diabéticas siempre hay que ver cómo anda el control metabólico,
Cuando esas pacientes tienen hemoglobina glucosilada por encima de 7, generalmente tienen un empeoramiento de los síntomas urinarios. O sea, a veces van a la consulta, que estaban controladas de su vejiga hiperactiva y van porque volvieron los síntomas, y cuando le hago la evaluación metabólica, la hemoglobina glucosilada, etcétera, están en descontrol. Entonces las mando a que le hagan el control de la hemoglobina glucosilada y de sus niveles de glucosa. Y también las pacientes diabéticas pueden desarrollar por su neuropatía periférica una vejiga que no se vacía. Entonces, antes de manejar un síntoma urinario de una paciente diabética, siempre hay que por lo menos hacer una sonografía no transvaginal, sino pélvica transabdominal con medición de orina residual, para tú asegurarte de que esa paciente no tiene una retención de orina y que le puedes manejar su vejiga hiperactiva como que es que la vejiga no está reteniendo, pero puede estar reteniendo también y manifestarse como una incontinencia. Sí. Buenos días, muy buena su exposición como siempre. Esas pacientes que le llegan a su consulta con esos miedos, esos mitos, esas creencias de que si me lo pongo me va a dar cáncer porque lo leí en Google, porque mi amiga, usted, la doctora, ¿cómo la aborda, cómo la maneja y cómo la concientiza para esos años de tratamiento? Sí, yo las concientizo con relación precisamente a lo que hemos hablado aquí, de que no aumenta el riesgo de que desarrollen el cáncer, ni de que se le vaya a hacer una recaída, etcétera, de que eso habla de lo que son los estrógenos a nivel de sangre, de los estrógenos tomados, etcétera, pero que a nivel vaginal no tienen ese efecto, y las pacientes, la mayoría entiende, la mayoría la usa, la mayoría se adapta, pero las que son más escépticas, yo les mando a hacer niveles de estradiol en sangre, y la realidad es que uno no ve modificaciones en los niveles de estradiol. Yo le digo, si tú quieres, para que estés más tranquila, vamos a hacer el mes de inducción, vamos a hacerte los niveles de estradiol, si está todo bien, lo seguimos usando 2 veces a la semana, yo te veo en 3 meses, te lo repito, y las pacientes entran en su proceso. Es un tiempo que depende de nosotros, el dedicarle eso y con este conocimiento transmitirle esa seguridad a las pacientes. El otro reto está en qué momento las industrias farmacéuticas van a cambiar el prospecto. Eso queda aquí sobre la mesa. Posiblemente no lo vaya a hacer, no va a empezar desde aquí, pero las voces pequeñas van generando esa onda expansiva que va generando los cambios. Y el cambio empieza en el consultorio y empieza por la presión que vamos a seguir generando las sociedades médicas con que esta información sea modificada de los prospectos. No, pero la onda expansiva va a seguir porque es un movimiento mundial. Exacto. Claro, eso va a empezar por ahí, por eso le comentaba, eso no lo vamos a lograr aquí, pero las sociedades médicas de todo el mundo y las tendencias mundiales van generando los cambios y la presión, que no va a pasar en un día, pero hasta que las entidades gubernamentales no generen esas modificaciones desde arriba, los prospectos las van a seguir tomando. También la industria, así como también hace los estudios para que los medicamentos entren, también la industria tiene una responsabilidad en que esa modificación se haga presentando la seguridad a las entidades como son la FDA y la EMA. Entonces, todo empieza desde todos los ángulos, empieza el cambio. Buenos días. Excelente, como siempre, su presentación. Me pareció, y creo que me pareció, si en todo caso usted me lo aclararía, ver que usted insistía mucho con el uso del estradiol para la vía vaginal. Y dentro de los 3 estrógenos que se pueden usar vía vaginal, el estradiol es el que menos efecto produce. Realmente tenemos que pensar que el estriol está por encima de la estrona y por encima del estradiol. Entonces, eso en primer lugar. Como que nos quede claro que por la vía vaginal lo que más recuperación tenemos, tanto del colágeno como del grosor de la vagina, que es lo que en definitiva andamos buscando,
tanto para protección de la vagina como para protección de la vía urinaria que está ahí. Pero tenemos que pensar en el estirón. ¿En él? Y, ¿No entendí? oye, se me fue un lazo. Sí, exacto, claro. Ujú. Sí, los preparados de ultra baja dosis son los preparados de estriol principalmente. Cuando hablamos de ultra baja dosis es casi sinónimo de hablar de los preparados de estriol, que son los que han venido con la mayor evidencia en cuanto a efectividad en los cambios que se producen a nivel de la vagina, los cambios positivos, y que no modifican los niveles en sangre de estradiol. Pero estamos hablando es que ya no se está pensando en si son efectivos o no los tratamientos de láser. Realmente ya a nivel mundial se están utilizando como componente principal junto con los tratamientos de estrógeno, los tratamientos de láser. Hay diferentes tipos, incluyendo la incontinencia leve, con muy buenos efectos. Se está utilizando el HIFU, el CO2, la radiofrecuencia, que han demostrado que realmente tiene un efecto con el colágeno en el piso pélvico y con la recuperación, con muy buenos efectos en el tratamiento de incontinencia leve, no en la moderada ni en la severa, que ya sabemos que tenemos que ir a un procedimiento quirúrgico. Pero no es que está en discusión, es que ya es un hecho. De hecho, les invito a todos para que asistan a los congresos mundiales que se están produciendo de piso pélvico y de cirugía con métodos de ginecología a nivel del mundo, que ahí hay muchos profesores mundiales de todas partes que están trayendo sus trabajos, y realmente los tratamientos con estos tipos de equipos están dando unos resultados muy buenos. Disculpen y muchas gracias. Sí, sí, claro. Sí, precisamente el tratamiento con el láser es una terapia muy buena, pero para que algo pueda entrar como una recomendación de las guías, necesitamos heterogeneidad. O sea, lo que se está hablando aquí no es de que la terapia láser no sea buena. Si no estuviera sobre el tema, ni estuviera en discusión de qué debemos nosotros mejorar para que yo entre a cualquier guía y que me diga que la terapia láser es una terapia recomendada con un nivel de evidencia tal. Es principalmente el reto que tienen ustedes, los que hacen la terapia láser, para brindarnos a nosotros es cómo ustedes hacen que se pueda saber cuántas sesiones, con cuál frecuencia es la que se necesita en todas las pacientes, o que haya un protocolo real mundial. Entonces, eso es lo que le falta a la terapia del láser. No es que la terapia del láser no sea buena, es muy buena, y por eso hay tantas conferencias en todos los ámbitos con relación al uso del láser, tanto para el síndrome genitourinario de la menopausia, que es donde tiene un mayor rol, como para el manejo de incontinencia urinaria. Hay algunas cosas que nos faltan saber para poder tener un protocolo que sea homogéneo para que todo el mundo en el mundo pueda utilizar ese protocolo. Entonces ese es el reto ahora, esos profesores que nos están dando estas conferencias a nivel mundial, que se pongan de acuerdo, aunque sea con un consenso de expertos, para que podamos tener esto como un tratamiento que está en la mesa, como el ideal para esto. Entonces, mientras tanto, cuando se use la terapia con láser, se recomienda seguir utilizando la restitución hormonal local con los estrógenos, porque tenemos que seguir sumando beneficio en estas pacientes. Incluso si el láser te da 40, 50 y la terapia de restitución te da 60, pues tú le estás sumando a la paciente también. Entonces, no podemos abandonar una terapia para sustituirla con la otra. Buenos días. Fíjese, es un tema controvertido, muy controversial, pero realmente no existe aún en el mercado. No hay nada que uno pueda decir que es 100% aceptable para problemas de incontinencia urinaria. Y sobre todo también con el propio síndrome genitourinario en la menopausia. Se han inventado, hay más de 100 técnicas quirúrgicas. Ya estamos proscritos prácticamente, dejamos el uso de malla, que en un momento fue la panacea
este tipo de pacientes. Y hoy en día ya vamos por el láser. Vamos a esperar. Yo pienso que falta tiempo y hay que esperar para ver los resultados definitivos. Mi humilde opinión. Gracias. Sí, sí, realmente, mira, lo que pasó con el tratamiento de la incontinencia, hay dos tipos de incontinencia urinaria principalmente. Tenemos la incontinencia urinaria de estrés, que es la que se da al toser, al reír, al levantar algo, y está la incontinencia urinaria de urgencias. El tratamiento es totalmente diferente. Para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de estrés, es lo que se busca cuando se usa la malla o cuando se usa un fragmento de fascia o cuando se inyecta un agente abultante. Todo eso siguen siendo tratamiento de la incontinencia urinaria de estrés. Lo que se modificó fue el uso de mallas para el manejo de prolapsos, que fueron lo que generó el alerta de la FDA y de las asociaciones europeas. Pero las mallas para incontinencia siguen utilizándose los agentes abultantes, y pacientes que no quieren mallas, se utiliza un pedacito de fascia para eso. Para ese tipo de pacientes, todavía no se sabe qué efecto puede tener el láser, esa paciente de incontinencia urinaria de estrés. Para los síntomas de incontinencia urinaria de urgencia, sí se ha visto mejores resultados, sobre todo con el láser tipo Herbio, no con el láser CO2, para el manejo de la incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, el tema con estas pacientes de incontinencia urinaria de urgencia es aprender a clasificarlas y ver todo lo que nosotros le podemos sumar como médicos. Si lo que le vamos a sumar es la restitución hormonal local, se la sumamos. Si le vamos a sumar con bajar la cafeína, le sumamos. Si le vamos a sumar con una terapia de láser que le va a trabajar en mejorar el colágeno, que le va a mejorar otros síntomas, le sumamos. Y no necesariamente tenemos que usar una sola cosa. Y la paciente tiene muchas razones por las que se le está saliendo la orina y por las que tiene sus síntomas. Entonces debemos abordar todos los síntomas y sumarle con cada modalidad de tratamiento para tratar de llegar lo más cerca del 100. Porque cuando tratamos con humanos, ni hablamos de garantías, ni hablamos de 100 para nada. Entonces, la idea de hacer estas actividades multidisciplinarias es que veamos la paciente como un ente que tiene varias cosas y que la vamos a ayudar desde diferentes puntos de vista.